En el día de hoy, sábado 25 de abril del año 2020, vamos a dar comienzo a la quinta parte del seminario sobre el Pistis Sophia, titulada El don de los misterios. Para ello tendremos nuevamente la presencia del misionero de Ajiacac, el señor Francisco Gil, y su equipo de colaboradores, quienes ya están conectados con nosotros desde la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, en México. Saludos, Francisco, bienvenido, paz inverencial. Paz inverencial, Helio, muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes, gustosos de compartir esta quinta parte ya del seminario de ese libro enigmático, misterioso, conocido como Pistis Sophia, atribuido a Jesús de Nazaret, resultado de las enseñanzas que dictara Jesús a sus apóstoles hace algunos miles de años. Aquí estamos. Bueno, para comenzar y entrar en clima, te voy a preguntar, Francisco, ¿cómo crees tú que se podría sintetizar o abreviar el Pistis Sophia, ya que sabemos que la Biblia gnóstica es un libro muy amplio, con mucha información, contenido dentro del mismo? ¿Cómo podrías resumir todo este seminario, todo el Pistis Sophia, para que todos nosotros podamos entender con claridad, dijéramos, en una especie de síntesis conceptual, de qué trata este libro y sobre todo esta última parte que no fue develada? ¿Qué es lo que deberíamos de saber? ¿Cuál es el mensaje de Jesús de Nazaret, del venerable maestro Averamento, en esta sagrada obra? Ese mensaje en síntesis del Pistis Sophia, uno ve ahí el Pistis Sophia en un altar, por ejemplo, y lo ves abierto el libro. Ahí está el libro en el cual están contenidas muchas enseñanzas en una eternidad. Ahí están contenidas. Aunque en el mundo del tiempo, hace 2000 años, de eso un poco más, pero en el mundo de la eternidad, ahí vibra esa sabiduría que dictó Jesús el Cristo. En el mundo del tiempo, ciertamente es Averamento, el Maestro Jesús, quien dictó. En el mundo de la eternidad, es el Crestos cósmico y el Cristo íntimo, quien da la enseñanza a las partes del ser, que son, en este caso, los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza síntesis que da el Cristo? Podríamos decir que habla de magia sexual, conexión de Lingam Yoni, sin derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Tot. Y ahí, en ese centro de gravedad, en ese sol de la magia sexual, gira o emana, irradia los efluvios del arrepentimiento del alma. Es decir, en la magia sexual se arrepiente el alma de sus pecados. También no solamente emana ese efluvio del arrepentimiento del alma, también emana aquel efluvio de la súplica del perdón. Emana como efluvio de ese sol de la magia sexual el amor a la humanidad, en ir y predicarle a la humanidad ese testimonio de la magia sexual y de la muerte del ego. Así es. Entonces, se sintetiza la Pistis Sophia en la magia amorosa, arrepentido el hombre y la mujer del ego y del espíritu falso u obstinado ego que cargamos dentro, arrepentidos de él, con la disponibilidad ahí en la magia amorosa de dejar de tener ego, de ya no tener ego, de ya no alimentar el ego, con la disponibilidad ahí en la magia amorosa de suplicar perdón al Padre y suplicar ayuda al Cristo íntimo para que a través de la magia amorosa nos saque de las tinieblas, de la inconsciencia, de la ignorancia, del caos. Se sintetiza el libro, bueno, en las palabras magia amorosa, en las palabras arrepentimiento, en las palabras de renunciación, renunciar al mundo y a los aspectos egoicos. Se sintetiza, pues, en el perdón de los pecados. Así podríamos sintetizar la obra, pero para ser un poquito más claro en esta respuesta,
En la primera parte de este seminario hablamos del primer párrafo del Pistis Sophia. Es muy interesante, Helio, que dice el primer párrafo: y sucedió que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos solo hasta las regiones del primer misterio y hasta las regiones del primer mandamiento, ese que está dentro del velo, que es el 24º misterio, adentro y arriba. Y entonces, así habla, así inicia Averramento o Jesús de Nazaret el libro, ¿no? Y uno lee solamente un párrafo, pero el maestro Samael Aún Weor devela ese párrafo con unas 5 o 6 hojas. Y luego devela otro párrafo, y así de párrafo en párrafo. Así es la paciencia y el amor de Samael Aún Weor de develar cada palabra, cada significado de cada párrafo. Y ya en la parte donde no está develado el libro hay muchos párrafos. Y uno puede entender a fuerza de mucho estudio cierta lógica, cierta hilación del libro. Pero entender la develación de ese libro necesitaríamos al venerable maestro Samael Aún Weor que nos devele, ¿no? Bueno, en la primera parte se explicó este párrafo, el primero del libro. Se explicó cómo el Cristo recibió las vestiduras de luz después de que terminó su obra, de que resucitó de entre los muertos, cómo le dan sus vestiduras de luz, y cómo Él asciende al Padre, va ascendiendo lleno de una potente luz de dimensión en dimensión o aeón en aeón. Y al llegar hasta arriba ve a Pistis Sophia, ¿no? Antes del 13º aeón, sufriendo porque no había sido aceptada en el 13º aeón. Y luego, pues, cuando regresa con sus apóstoles y discípulos al mundo físico, les cuenta eso que él había visto al ascender. Y les cuenta que vio a Pistis Sophia. Y María le pregunta, pues, ¿cuál es la historia de Pistis Sophia? Y Jesús cuenta toda la historia de Pistis Sophia, su caída al caos, cómo descendió al caos. Y luego cómo ascendió del caos hacia arriba, hacia la luz, de aeón en aeón, hasta llegar al 13º aeón. Esa fue la primera parte del seminario. En la segunda parte del seminario es concluir la historia del Pistis Sophia. Cómo el Cristo salva a Pistis Sophia, cómo manda a Gabriel y a Miguel, símbolo del agua y el fuego. Es decir, es alquimia, agua y fuego, y sacar a Pistis Sophia del caos. Pura alquimia, puro arrepentimiento, pura súplica. Sin embargo, uno estudia a Pistis Sophia y si lo ves desde el punto así formal, intelectualoide, frío, de ese intelecto de aquel que piensa en virtud a su fornicación de toda la vida se la ha pasado fornicando, como todos nosotros, ¿no? Toda la vida con esa frialdad del intelecto escéptico y dice, pura rezadera, pura rezadera. Sin embargo, si uno reflexiona, no con un intelecto frío impregnado por esa frialdad de la fornicación, esa frialdad que absorbe el fornicario con los átomos tenebrosos después de fornicar. No, si reflexionamos con una mente saturada de átomos crísticos de la transmutación, si reflexionamos con la conciencia y una mente impregnada por la meditación y la oración sincera, veremos que no es pura rezadera, sino son claves maravillosas. Y en esas claves, en la segunda parte del Pistis Sophia, explicamos cómo sale del caos Pistis Sophia y explicamos también parte de la consumación del universo. Ya en la tercera parte se habló precisamente de la consumación del universo. Cómo todo el universo creado, todas las dimensiones o aeones y sus habitantes de cada una de esas regiones como ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, arcontes, regidores, dioses, semidioses, generados, no generados, invisibles, almas, etc. Toda esa gradería de seres se reintegran hacia arriba y hacia adentro en una noche cósmica,
en el día de sed con nosotros, en el día de la integración o en el día de la consumación del universo. Y como los últimos serán los primeros. Y como los primeros serán los últimos en integrarse al absoluto, a la región de la herencia de la luz. De eso se habló en la tercera parte, toda una amplia explicación. Y fue donde Andrés pregunta, yo no entiendo cómo las almas acá en el mundo físico de un pecador que se arrepiente, un hombre de la tierra, que se arrepiente y empieza a practicar los misterios y recibe los misterios y practica los misterios del Cristo y se autorrealiza y llega a altos niveles. ¿Cómo es posible que ese hombre de la tierra tenga más luz, más poder, más nivel de conciencia que los seres inefables que habitan en regiones superiores? Y Jesús da la respuesta, ¿verdad?, a Andrés. Todo eso lo vimos en la tercera parte. En la cuarta parte, o la anterior explicación, cuarta parte del seminario que hemos dado, pues ahorita estamos dando la quinta parte. En la parte anterior, en la cuarta, explicamos esta cuestión del don de los misterios. ¿Qué es el don de los misterios? Y una serie de misterios. Se explicó cuáles son esos misterios, un poco. Se explicó también algo sobre el dragón de las tinieblas, sobre el perdón de los pecados, distintas circunstancias de cómo se perdona los pecados y cuáles no se pueden perdonar. Y cuál es la circunstancia en que se eleva un alma después de que muere y cómo se eleva hacia luz esa alma. O si no se eleva a la luz, en vez de elevarse a la luz, desciende al dragón de las tinieblas. ¿Bajo qué circunstancias sube o desciende? Y si asciende, si sube, ¿en qué condiciones sube? ¿En qué nivel del ser? ¿En qué grados luz? Y dependiendo del nivel del ser o el grado luz o de iniciación que haya llegado el alma al desencarnar, dependiendo a ese nivel, serán las circunstancias en que ascienda a la luz. Todo eso explicamos. Y explicamos un poco también sobre el dragón de las tinieblas. Pero hoy quiero, en esta quinta parte, continuar, Helio, hablando un poco más al respecto. En estas últimas dos partes estamos hablando, la cuarta y esta quinta parte, de toda esa etapa en donde el maestro Samael no devela, ¿no? Nada de Pistisofía, porque desencarnó. Y no es mi intención, insisto, como dije anteriormente, develar, porque no soy quien para hacerlo, pero sí hacer comentarios y explicar de qué trata esta parte no develada. Explicar de qué trata. Entonces se sintetiza así, precisamente este libro. En la magia amorosa, desintegrando el ego. Y podríamos sintetizarlo aparte de magia amorosa, arrepentimiento, amor a la humanidad y romper lazos y sellos y atarse a la luz. Podríamos sintetizar todo el Pistisofía en una sola palabra, Helio. Liberación. Así es, liberación. Y las claves de esa liberación las da el Cristo Jesús en el Pistisofía. Así es, Helio, esa es la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, Francisco. Retomando con la parte anterior del seminario, tú has venido explicando un poco cuál es el destino del alma que no recibe los misterios, es decir, aquella alma que no los vive en sí misma. Pero si efectivamente un alma recibe esos misterios y los realiza, ¿cuál es el destino de esa alma? Bien, el destino del alma. ¿Qué es que el alma reciba los misterios y que sí los realice? Pues los misterios son las iniciaciones de fuego y las iniciaciones de luz, y sí las realiza. Y que las pase, y que trabaje la muerte del ego. Obviamente que trabaje los misterios de la alquimia. Y supongamos que muere ese iniciado y realizó los misterios.
al morir, al desencarnar, llegan esos receptores que agarran las almas que desencarnan y las llevan a los juicios, y después de un juicio pues se determina si regresa al mundo físico o si se lleva a la luz, allá al Padre, arriba, al día de sed con vosotros, a la herencia de la luz, al absoluto, ya autorrealizado. ¿En qué condiciones va a suceder eso? Pues todo depende del nivel del ser en que se haya autorrealizado esa alma, porque en el nivel de la autorrealización hay grados y grados también. Hay grados y grados. Entonces supongamos que esa logró la autorrealización en determinado nivel. Y como decíamos en la conferencia anterior o la ponencia anterior, sale como un rayo de luz y los receptores llegan y agarran esa alma luminosa. Entonces, en el instante en que los receptores agarran esa alma autorrealizada para llevarla a los juicios, brilla como un torrente de luz esa alma, y entonces los receptores sueltan esa alma atemorizados por esa gran potencia de luz. Y empieza a ascender esa alma y se va hacia las regiones de los aeones y de los arcontes regidores, arcontes del destino. Entre paréntesis, para podernos entender todo de una forma muy sencilla, veamos a los arcontes del destino como arcontes de la ley del karma. Aquellos que tienen su trabajo de checar a las almas autorrealizadas, a ver cuánto debe, a ver si puede liberarse del universo, y si no puede hacerlo, pues volverlo a mandar al mundo físico para que siga liquidando lo que debe, para que ajuste cuentas. Entonces checan esos arcontes del destino a esta alma autorrealizada. Pero esta alma autorizada, como ya aniquiló el ego y todo, pues pronuncia un misterio ahí. Y ese misterio se llama el misterio de la anulación de los sellos. Ese misterio de la anulación de los sellos. El misterio de... Sí, anulación de los sellos y del destino. Y entonces llega ahí, pronuncia las apologías del destino y la anulación de los sellos en el destino, y les dice: ya no pertenezco a este lugar, ya no volveré a este lugar jamás, pertenezco a la ciudadanía de la luz. Y aquí tenéis vuestros sellos, vuestros lazos del destino. Ya no pertenezco a esto. Voy directo hacia la luz de las luces. No me volverán a ver aquí. Entonces, esas apologías, esas frases comenta el alma y deja todos sus sellos y se eleva. De los aiones se eleva al aión 13. Y ahí también en el aión 13... pues después de haber realizado el misterio de la anulación de los sellos y de la anulación del destino y la anulación del espíritu falso, esos tres, destino, espíritu falso, todos esos sellos los deja, son sellos tenebrosos, lazos que nos unen al destino, al ego, al sufrimiento, al karma. Todo eso lo suelta ya en los aiones, en el mundo de los arcontes. Que dicho sea que los arcontes son los padres de esa alma, los padres de esa alma, en un sentido temporal. Y ahorita explicaré por qué. Porque el verdadero padre es el ser. Pero cuando el alma tiene ego y está llena de lazos y tiene el espíritu falso, se dice que el padre son los arcontes. Por eso se dice en unos tiempos que el alma debe renunciar a sus padres para irse a los misterios de la luz. Y los padres no se dicen estas frases refiriéndose a renunciar al Padre interno y al ser, no. Se hace renunciando al espíritu falso, renunciando al destino, renunciando a los compromisos kármicos, renunciando a todo lo egoico. Entonces imagínate renunciar al mundo. Bueno, entonces ya que renuncia a estos arcontes el alma y da sus apologías rechazando al destino y al espíritu falso, llega al 13º aión. Y allá pues le dan los sellos de la luz, bautismos de la luz, y pasa a la región de los de en medio, luego a la región de los
de la derecha y así a la región del tesoro. Ahí en todas esas 3 regiones que he mencionado, en medio, derecha y tesoro, se le dan bautismos de luz, sellos de luz, comuniones de luz, lazos divinos, y es pasado, enlazado pues desde el tesoro de la luz hacia la región de la herencia de la luz, hacia el absoluto. Y ahí establece su ciudadanía y es establecido en el lugar donde ha recibido misterios. Si esa autorrealización es de un nivel muy elevado, pues se acomodará en la región de la herencia de la luz en un nivel muy elevado. Si no es tan elevado, pues estará donde haya recibido misterios, allá en el mundo del Crestos cósmico. Eso pasa en una alma que se autorrealiza, pero hay almas que en el mundo físico no solamente se autorrealizaron, sino que realizaron el misterio del inefable, el misterio de la una y única palabra. Y esa alma cuando desencarna, sube como una gran torrente de luz, que esa no comenta ni dice apología ni del destino, ni del espíritu falso, ni de receptores, ni del 13º aión, ni de los de en medio, ni los de la derecha, ni los del tesoro, nada. No tiene por qué hacer ninguna apología porque ese que ha encarnado la una y única palabra posee la gnosis del universo, es decir, el conocimiento del universo, tiene la una y única palabra, el misterio mayor, conocido como el misterio del inefable. Ha llegado al nivel más exaltado en que puede autorrealizarse un alma. Es el Señor del universo y sube como torrente de luz. Y pasa por todas las regiones de los aiones, del 13º aión, de la región de las de en medio, de los de la derecha y lo del tesoro, y de la región de la herencia de la luz y de los auxiliares, y llega hasta arriba, hasta la región de la una y única palabra ya en el absoluto. Y ahí se establece siendo Señor durante 10.000 años luz. Y vemos que ese ascenso es diferente. Eso le sucede a los que desencarnan después de haber recibido misterios. Pero hay personas que desencarnan, bueno, y esa es la respuesta a la pregunta que hiciste, así desencarnan y suben, cada quien en distintas circunstancias. Pero ¿qué pasa a los que desencarnan habiendo realizado los misterios? Fíjate, Helio, realizan los misterios, se autorrealizan y siguen viviendo, pero caen. Sí, vuelven a caer, como lo que sucedió en aquella rebelión de los ángeles en la Lemuria, en donde cayeron muchos autorrealizados, como Andrámele, como Moloch, como Samael, muchos cayeron. Se convirtieron en demonios. Afortunadamente el Bodhisattva de Samael se levantó. Gracias a Dios, se levantó y nos trajo los misterios al mundo. Pero ¿qué pasa con esos que mueren, pero caídos? ¿Qué sucede con ellos? Son instruidos allá en los mundos superiores. Se les muestra la región del dragón de las tinieblas. Se les lleva ante la Virgen de Luz y se les envía un nuevo cuerpo físico para que hagan la obra. Se les perdona. Pero ¿qué pasa si mueren? Eso es, si mueren arrepentidos, ¿verdad? Anhelando la luz. Ese demonio que desencarnó, ese bodhisattva caído que desencarnó, está arrepentido. Sabe que tiene ego, sabe que está caído, sabe que está sufriendo lo indecible por el karma, sabe que es víctima de los lazos tenebrosos que volvió a crear con el ego y el espíritu falso, sabe que está lleno de sellos tenebrosos por su caída y sufre lo indecible por el karma. Y ve los atardeceres del mundo y ve las estrellas y sufre en su interior. Y al fin, lleno de karma, desencarna arrepentido en su soledad, suplicando ayuda. A esa alma se le perdona, porque siempre el misterio del don de los pecados, del don de los misterios, del perdón de los pecados, siempre perdona. Pero ¿qué pasa si desencarna sin arrepentirse? Ese no es perdonado. Ese no se le da otra oportunidad. A ese los castigos son terribles, muy terribles, porque son peores los castigos de aquel que, habiéndose autorrealizado, luego
peca contra los mismos misterios y los profana después de haberlos recibido y no se arrepiente, son más terribles los juicios y castigos con almas así que aquel pecador lleno de iniquidades y perversidades, pero que jamás ha recibido los misterios de la luz, que jamás los ha realizado. Así imagínate, hay niveles y niveles en todo, pero pues, todos nosotros aquí como misioneros, estudiantes, pues tenemos ciertos niveles, muy inferiores por cierto, pero tenemos niveles. Uno es el nivel de la persona que jamás ha conocido la gnosis, que no sabe nada del arcano AZF. Y otro es el nivel de la persona que sí conoció el arcano AZF, teóricamente. Y otro es el nivel de aquel que lo conoció y lo practicó. Y otro es el nivel de aquel que lo practicó y aparte recibió iniciaciones del fuego. Y otro aquel que recibió iniciaciones de luz, etc. Hay niveles y niveles. Pero si una persona que no conoció el arcano ni la gnosis comete una iniquidad de fornicación, por ejemplo, de adulterio, pues se le castiga eso. Pero el castigo por un mismo error cometido, ese mismo error de fornicación y adulterio, que lo cometa alguien que practicó el arcano, el castigo es más atroz. Es decir, el que añade sabiduría, dolor añade, de noche y de día, para su bien. Hay grados y grados. Uno es aquel que muere sin arrepentirse. Y otro es la situación de aquel que muere, otro es el karma de aquel que muere arrepentido. El Cristo pues siempre perdona los pecados 70 veces, muchas veces 7. Esa es la situación, Helio, de aquel que muere habiendo realizado la obra. Gracias, Francisco, por estas aclaraciones. En el Pistis Sophia se menciona varias veces a las tinieblas exteriores. Me refiero a la parte del Pistis Sophia que no ha sido develada. A estas tinieblas exteriores son enviadas las almas fracasadas que murieron, como tú dices, sin haberse arrepentido. Pero ¿cuáles son esas tinieblas exteriores? ¿De qué están hechas? ¿Cómo están conformadas, por así decirlo? Esas tinieblas exteriores tiene varias acepciones que conforme vamos estudiando y viviendo la iniciación en nuestra vida, en nuestra propia vida, vamos captando esas interpretaciones esotéricas. De una forma doctrinaria se nos ha enseñado que esas tinieblas exteriores es el infierno, ¿no? El infierno que tiene regiones. Aquí dice mazmorras, 12 mazmorras. Son los 9 mundos infiernos, las 9 regiones, pero hay ciertas regiones de las 9 infiernos del Dante Alighieri que tienen ciertas secciones, que acá esas secciones se acumulan independientes y suman 13 mazmorras. Digo, 12 mazmorras, ¿verdad? 12 mazmorras. Esas 12 mazmorras del dragón de las tinieblas en su interior, en donde se meten a las almas de los fracasados. Decíamos en la ponencia anterior que en el interior de cada una de esas mazmorras hay un arconte o demonio que se encarga de castigar de alguna manera a las almas o yoes de los fracasados ahí, ¿no? Y esa mazmorra está cerrada por una puerta que se abre de abajo hacia arriba. Fuera de esa mazmorra, Jehú, el padre de toda el padre de mi padre, dice Jesús, Jehú, ha dispuesto un ángel guardián afuera de cada puerta de cada una de esas mazmorras. Cada mazmorra tiene un nombre, el nombre de ese ángel que la cuida. El nombre de esas mazmorras son 12 nombres, pero quien pronuncia uno de esos nombres pronuncia en cierta forma los 12 nombres de las mazmorras, porque los 12 nombres están contenidos dentro de cada uno de esos 12 nombres. Es decir, si yo pronuncio el nombre de una mazmorra, estoy pronunciando los 12 nombres, aunque sean 12 nombres. Bien, entonces esos ángeles guardan esas puertas para que no se amotinen esos arcontes y esos demonios que viven dentro.
En síntesis, el nombre, pues, se los voy a decir ahorita. Voy a no explicarlo, pero sí comentar el misterio del nombre del dragón de las tinieblas. Grandes estudiosos del Pistis Sophia dicen, no lo comentes al aire, no lo digas, es peligroso. Grandes magos que se dedican y alquimistas que se dedican al estudio del Pistis Sophia y a los exorcismos y a sanar a gente, deben conocer el nombre del dragón de las tinieblas, que está contenido en las 12 mazmorras. Deben saberlo pronunciar y también deben saberlo callar, porque quien pronuncia ese nombre abre las mazmorras. Imagínate que salgan yoes terribles y se apoderen de nuestros cerebros, de la máquina humana, y tenemos gente poseída. Los manicomios, centros de salud mental, pues, están llenos de personas posesas, de agregados psíquicos muy densos, muy pesados de ellos mismos, que han creado en otras vidas, pero que han controlado su psiquis y su cuerpo, su vida. Entonces se les considera locos y se meten allá, en los centros de salud mental. Pero un mago puede exorcizar y sacar esa entidad, pero necesita conocer los nombres de las 12 mazmorras y ese nombre secreto donde se sintetizan los 12 nombres de las mazmorras para abrir una de esas puertas y ahí meter la entidad que se salió, ahí meter la entidad que tiene controlada a la máquina humana esa. A veces hay máquinas humanas que se posesionan por una entidad psicológica muy fuerte a través de una obsesión, casos de obsesión psíquica, como cita el venerable maestro Samael en el libro Medicina Oculta y Magia Práctica, que con elementales de la salvia, de la ruda, ¿verdad? Y Romero y algunos trabajos de exorcismos, se puede a través de 6 meses exorcizar a esa persona, ¿verdad? Pero en este caso, un gran mago que tenga poder en su castidad y en su verbo, puede hacer eso pronunciando el misterio del dragón de las tinieblas. Y cuando digo puede hacer eso, que puede exorcizar a una persona. Sin embargo, yo aquí entre paréntesis digo, no se metan en eso. Mejor dedicarnos como niños buenos a trabajar en la muerte del ego y a transmutar intensamente y dejarle esos trabajos de alquimia a aquellos seres avanzados, iniciados, porque si removemos la cuestión de la logia negra, seremos atacados. Y si alguien es atacado, pero no tiene la fuerza en su castidad, ni el equilibrio psicológico en la autoobservación para defenderse, esa persona atacada se sale de la gnosis. Entonces mejor no hay que hacerle al mago si no tienes la castidad ni los poderes. Por eso esos hermanos me recomiendan no citar el nombre públicamente, pero eso me dicen ellos, pero yo lo voy a hacer hoy, porque mi misión es hablar del Pistis Sophia. Pero, como dicen por ahí, soldado avisado no muere en batalla. María pregunta a Jesús, ¿quiénes son las almas que entran al dragón de las tinieblas? Y Jesús dice, no, ninguna alma puede entrar ahí a las mazmorras, ningún alma entra ahí, excepto aquellas que, y da una lista de los que sí entran. Y cuando yo leo esa lista, digo, entonces toda la humanidad, ¿no? Entramos ahí. Dice, fornicarios, adúlteros, homosexuales, los hombres que han tenido trato con homosexuales, blasfemos, los que violan los misterios, etcétera. Da una lista, ¿no? Iracundos, celosos, etcétera. Entonces toda la humanidad entramos ahí. Todos los yoes entran ahí. Dice, ¿cómo poder ayudar? Dice María, si un hombre muere y practicó los misterios, pues de la castidad, de la desintegración del ego y llega hasta cierto grado hasta la iniciación, ¿no? De la autorrealización, pero se vuelve a caer y muere sin arrepentirse. Ese bodhisattva caído muere sin arrepentirse y lo mandan allá abajo y ahora se encuentra en una mazmorra, metido allá adentro. La Madre María, pues llena de misericordia, dice, ¿cómo ayudar a esas almas que de alguna manera predicaron la palabra,
estuvieron en la luz. Ten misericordia porque todos hemos pecado, mi Señor, ten misericordia. ¿Cómo ayudar a esas almas que ya están ahí abajo y estuvieron en los misterios? Pobres de ellos, no tienen quien los ayude aquí en el mundo físico. ¿Cómo poder hacer para ayudar a esas almas? Y Jesús dice, mientras estén en vida, imagínate que un bodhisattva esté caído, y obviamente ahorita en la actualidad hay muchos bodhisattvas caídos. Mientras estén en vida, dadle los misterios de nuevo y pronunciad el nombre, el misterio del nombre del dragón de las tinieblas, para que sean salvados, porque muchos están en vida físicamente, pero psicológicamente ya parte de su psicología ya se encuentra en los mundos infiernos, en las mazmorras. Imagínate que anda una persona viva con una fracción de su alma, pero la otra fracción ya está en los mundos infiernos, ya metidos allá abajo. Tiene lazos hacia los mundos infiernos. En vez de tener lazos hacia la luz, tiene lazos ya hacia los mundos infiernos, ¿no? ¿Cómo ayudar a un bodhisattva aquí? Así. Y entonces el nombre del dragón de las tinieblas es Mamón. Bueno, de eso ya no puedo hablar más, pero he ahí el dragón de las tinieblas. Y María sigue preguntando a Jesús de Nazaret. En el capítulo 108, dice María, Maestro, si un hermano bueno se aflige porque se murió un amigo de él o un familiar que él estima, y el alma de ese familiar que se murió ya está en los juicios de la ley, ha sido enjuiciado y condenado y castigado, está siendo castigado ya. ¿Cómo ayudar al alma de ese que desencarnó para que sea sacado de los juicios de los arcontes? Imagínate que cada uno de nosotros tenga un hijo, un hermano que murió por X situación y que hizo algún pecado que consista, que no tenga perdón, no sé, un suicidio, una cuestión muy dura y muere. ¿Cómo ayudar a esa alma? Y llega el hermano que es bueno y te dice, ¿sabes qué? Tengo un familiar que le pasó esto. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a esa alma para que sea sacado de esos castigos? Obviamente esa alma aún no está en el dragón de las tinieblas. No está adentro en una mazmorra, no. Pero si está en los castigos, está en los juicios de la ley del karma. Hay ciertos castigos antes de las mazmorras. ¿Cómo hacer para ayudar a esa alma? A todos los que ahorita me escuchan, les pregunto, a los hermanos misioneros y estudiantes, ¿les gustaría saber ese misterio? ¿Les gustaría conocer cuál es la clave para ayudar a esas almas que han desencarnado? Porque esa clave la podemos estudiar en una acepción, pero conforme vamos ahondando en el Piscis Sophia hay otras acepciones más esotéricas, más profundas, las cuales ahorita me abstengo de pronunciarlas, pero sí una que sí podemos nosotros escuchar ahorita. ¿Les gustaría a ustedes conocer esa clave, esa técnica para rescatar a las esencias o almas que han desencarnado y que están en los castigos? Obviamente sí, ¿verdad? ¿Cuál es? Váyanse al capítulo 108. Y entonces eso pregunta María, ¿cómo ayudar? Y entonces el Cristo les da la clave y les dice, trabajad en el tercer misterio del inefable. Es decir, después de que trabajen en el tercer misterio del inefable, pronunciad esta clave. Y dice una serie de palabras que ahorita se las voy a decir. Pero como no la quiero decir a memoria, porque quiero decírselas tal y como es, y la memoria me puede traicionar. Y como no puedo leer, pues, porque no puedo leer, estoy ciego, le voy a pedir a una hermanita gnóstica que me va a ayudar ahorita a que lea la clave. Pero esta clave se pronuncia en el arcano AZF. Tú estás trabajando en la magia amorosa, en el arcano AZF, invocando al Padre, al Crestos, al tercer misterio del inefable, al Crestos, y le pides a que ayude a esa alma y entonces pronuncias la clave, ¿sí? La otra opción es que en algún trabajo litúrgico se pueda citar durante una meditación
Hay meditaciones en medio de un trabajo litúrgico funeral, por ejemplo. Se muere alguien y se realiza un trabajo litúrgico funeral y se pide durante un momento que se ayude a esa alma, y se puede leer este capítulo 108 del Piscis Sophia. Se puede leer la clave, que dice más o menos así: primer misterio, arrancad, sacad el alma que pienso yo en mi corazón de los castigos inicuos designados a los pecadores. Arrancadla de ahí y llevadla ante la Virgen de Luz, la Madre Divina, para que la Madre Divina lo selle con el sello del inefable y lo vierta en un cuerpo justo, para que con ese cuerpo busque y se haga digno de recibir los misterios de la luz y se herede al reino de la luz. Algo así dice la clave, pero les voy a pasar a una hermana que les lea esa clave. A la cuenta de 3, así será la clave. Escuchad. ¿Resumen? ¿O cómo es? ¿Sí? Adelante, por favor. Llevad el alma de este o aquel hombre del que pensemos con nuestro corazón, fuera de los castigos de los arcontes regidores, y conducidlo de inmediato ante la Virgen de la Luz, y en cada mes que la Virgen lo selle con un sello más alto, y en cada mes que la Virgen de Luz lo vierta a un cuerpo justo y digno, para que progrese en las alturas y herede el reino de la luz. Muy bien, esa es la clave. Ahora, después de que se dice la clave, yo quisiera que la señorita Medley repita la misma clave otra vez, por favor. Estás trabajando los misterios sagrados de la alquimia, y ahí mismo en la alquimia, en una sola voz, la pareja concentrada en ayudar a esa alma dice la clave así. Escuchen. Llevad el alma de este o aquel hombre del que pensemos con nuestro corazón. Y pronuncias el nombre de esa persona. Ahora continúa. Fuera de los castigos de los arcontes regidores, y conducidlo de inmediato ante la Virgen de la Luz, y en cada mes que la Virgen lo selle con un sello más alto, y en cada mes que la Virgen lo vierta a un cuerpo justo y digno, para que progrese en las alturas y herede el reino de la luz. Muy bien, hasta ahí es la clave. Eso dirás en los trabajos de la alquimia. Luego el Maestro Jesús, después de citar la clave, él hace unos comentarios diciendo lo siguiente. Escuchen. ¿Lo podrías leer mejor? Y si vosotros decís esto, amén os digo. Todo el que sirve en las órdenes de los juicios de los arcontes o regidores acelera la entrega de esa alma de uno a otro hasta que la conducen ante la Virgen de Luz, y la Virgen de Luz lo sella con el signo del reino del inefable y lo entrega a sus receptores para que lo viertan en un cuerpo justo a fin de que encuentre los misterios de la luz, para que sea digno y prosiga hacia la altura y herede el reino de la luz. He aquí lo que me habéis preguntado. Bien, entonces ese comentario hace Jesús a María, a la madrecita, a su madre según el mundo de la materia, ¿no? Y su discípula según el mundo del espíritu. Y esa es una clave, capítulo 108, recuerden, para ayudar a los desencarnados. Ahora, si no estás trabajando los misterios de la alquimia, haz un altarcito, prende un fuego, pon un Cristo, un pentagrama, haz tu altarcito. Haz una oración profunda al Crestos, con la oración al Logo Solar, la oración a la cruz. Intégrate a lo divinal y pídele al Padre que Él haga esa súplica. Y entonces lees la clave. Es muy importante que en tu altar haya 3 fuegos, para que nos recuerde esos 3 misterios y las 3 fuerzas creadoras. Bien, prosiguiendo, mis estimables hermanos, hay otra clave. Imagínate que esa persona que desencarnó, aparte de que desencarnó, es un sujeto que no le interesó los misterios, pero le queremos porque es nuestro familiar. Es un sujeto que hizo todas las aberraciones y pecados del mundo, pero le lastimamos porque es nuestro familiar o conocido, un amigo. Supongamos que murió y cometió todas las atrocidades del mundo, pero queremos ayudar a esa alma. Y sabemos con certeza que merece los mundos infiernos estar en el dragón de las tinieblas. Y llega un hermano bueno y se aflige y dice, ¿sabes qué? Desencarnó perengano de tal, mi amigo o mi familiar.
y le quiero mucho y sé que merece estar allá abajo donde está, pero quiero ayudarlo, quiero sacarlo de las mazmorras interiores para que tenga la oportunidad de practicar los misterios de la luz, que le den una nueva oportunidad. Es más, sé incluso que se le acabaron las 108 existencias y ya está allá abajo. O incluso sé que se le acabaron los ciclos de las 3000 vueltas y ya está abajo. Pero no quiero que esté ahí en las mazmorras. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a esa alma? Y aquí el Cristo da otra clave. Esa clave la puedes encontrar en el capítulo 128. Es similar. Trabajando los misterios de la alquimia, se pronuncia la clave, diciendo así. Y para esto, a fin de ser fiel a las palabras de Jesús, pues no me atrevo a decirlo de memoria, prefiero que lo lean. Y este es el misterio, pues, para rescatar a las almas que ya están en las mazmorras inferiores del dragón, de las tinieblas. Escuchen ustedes, hermanos, por favor. El alma de este hombre, a quien yo estimo, si está en la región de los castigos, de las mazmorras, de las tinieblas exteriores, o si está en cualquiera de los otros castigos de las mazmorras, de las tinieblas exteriores, o en el resto de los castigos del dragón, que sea sacado de todas ellas. Y si ha completado su número de retornos en los cambios de cuerpos, que sea llevado ante la Virgen de Luz, para que lo selle con el sello del inefable, y pueda ser depositado en un mes cualquiera, en un cuerpo idóneo que le permita encontrar los misterios de la luz, sea digno, ascienda y herede el reino de la luz. Y si además ha completado el circuito de los cambios de cuerpos, esa alma será llevada ante las 7 vírgenes de la luz, que están establecidas por encima de los bautismos, y ellas se lo aplicarán al alma y la sellarán con la señal del reino del inefable, y la conducirán dentro de las órdenes de la luz. Esto diréis cuando ejecutéis el misterio. Esto diréis cuando ejecutéis el misterio. Hasta ahí es la clave. Y luego el maestro Averhamento o Jesús hace un comentario con respecto a la clave. Pero la clave ya se citó, es esa. Eso se va a pronunciar en la alquimia. Pero luego el maestro Jesús hace comentarios. Estos comentarios ya no se pronuncian en la alquimia. Pero sí escuchemos ahorita los comentarios. Amén os digo, el alma por la cual oráis, si en verdad está en el dragón de las tinieblas exteriores, éste retirará la cola de su boca y la dejará salir. Y si está en las regiones de los juicios de los arcontes, amén os digo, los receptores de Melquisedec la arrebatarán, ya sea porque el dragón la suelte o porque se encuentre en los juicios de los arcontes. En una palabra, los receptores de Melquisedec la arrebatarán fuera de todas las regiones en que se encuentre y la conducirán a la región de en medio, ante la Virgen de Luz, que la examinará y observará el signo del reino del inefable que lleva con ella. Y si aún no ha completado su número de retornos en los cambios del alma o en los cambios de cuerpo, la Virgen de Luz la sellará con sello especial y en cualquier mes la tendrá vertida en un cuerpo idóneo que encuentre los misterios de la luz, a fin de que sea digna y prosiga hacia las alturas del reino de la luz. Y si esta alma ha completado su número de retornos, la Virgen de Luz la examinará entonces y no la castigará porque ha completado su número de vueltas, sino que la entregará a las 7 vírgenes de la luz. Y las 7 vírgenes de la luz examinarán, la bautizarán con sus bautismos y le darán la unción espiritual y la conducirán al tesoro de la luz, colocándola en la última orden de la luz hasta la ascensión de todas las almas perfectas. Y cuando se preparen para separar los velos de la región de aquellos de la derecha, limpiarán esa alma nuevamente y la purificarán, colocándola en las órdenes del primer Salvador que está en el tesoro de la luz. Bien. Bien, gracias. Sí, hasta ahí llegó, ¿verdad? Sí. Bien, muy amable. Entonces vemos que se separa la esencia, se saca de las mazmorras y se lleva hasta el tesoro de la luz y ahí se deja. Y en el momento de la ascensión del universo, cuando todo se acabe
y se entre a la herencia de la luz, quedará en la última región, en los niveles más inferiores esa esencia. Pero se le habrá salvado de estar en los castigos allá en las mazmorras. Y ahí otra clave que se les ha entregado hoy en el Piscis Sophia. Hay mucho que se puede explicar en eso que se leyó, pero insisto, ya ven que tenemos poco tiempo. Y quiero continuar. Cuando escuchan todo esto, los discípulos y María se sorprenden, ¿no? Y dicen, pobres pecadores, es terrible todo esto. Y luego ellos suplican a Jesús misericordia para ellos, ¿no? Para los pecadores y para todos los que hemos pecado en el mundo. Y dice María, Maestro, hay una manera en que las almas puedan salvarse de su destino. Del destino. Porque todos nacemos con un destino que nos lleva a la muerte. Y si morimos sin arrepentirnos, nos vamos al dragón de las tinieblas, ¿verdad? Y Jesús dice, no hay nada que nos separe del destino, que nos salve del destino. El destino se tiene que cumplir, ya sea cosas buenas o malas. Y todos sufren por eso. Y dice, por eso yo he venido al mundo a traer las llaves del reino de la luz. ¿Cuáles son esas llaves del reino de la luz? ¿Cuáles son esas llaves que salvan a las almas del destino? Pues esas llaves es el Cristo mismo. Y aquí entramos a esa etapa del Piscis Sophia de romper los sellos que hablábamos en la conferencia anterior, en la cuarta parte, romper los sellos de la luz. Hay que romper todos esos sellos y esos lazos, y eso es pura trabajo de alquimia, de lanza. Y hay una parte del Cristo muy interesante que yo quiero que se lea también, porque no quiero decirlo de memoria. Una parte que dice, yo he venido al mundo a romper esos lazos y salvarlos del destino. Imaginen ustedes, quiero yo entrar en reflexión porque no quiero decir ahorita muchas cosas de memoria, quiero hacerlo reflexivamente y quiero decirle lo siguiente. Nos encontramos nosotros aquí viviendo en este mundo. Somos víctimas de esos lazos del destino y esos lazos del espíritu falso llamado ego. Con recurrencias, apegos emocionales, recurrencias biológicas de tener que conocer a alguien para tener un hijo aunque luego te divorcies, pero cumpliste esa recurrencia biológica, ese compromiso, ese lazo. Lazos en el mundo de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Y morimos como hemos muerto en otras existencias. Un destino del cual nadie se puede escapar. Pero, y estamos atados a ese destino, lazos tenebrosos, sellos tenebrosos, compromisos kármicos de todo tipo. Eso es horrible. Pero quisiéramos nosotros estar enlazados a la luz, a la región de la herencia de la luz. Como se dice en la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, ¿sí? El reino del Padre, y salir de este reino de la oscuridad en la que nos encontramos. Entonces, esos misterios nos los da el Cristo. Y él hace una frase que está en el capítulo 133. 133. Y dice, por eso yo he venido al mundo, a traer las llaves del reino de los cielos, para romper esos lazos y para atarlos a la luz, porque aquel que yo vincule en la tierra a la luz será vinculado en las alturas, y aquellos sellos que desate en la tierra será desatado también en las alturas. Yo quiero que lo escuchen también por una lectura que van a hacer esta parte. Escuchad. Así pues, por esta causa he traído al mundo las llaves de los misterios, para poder liberar a los pecadores que han tenido fe en mí y me han escuchado, y liberarlos de los lazos y de los sellos de los aeones de los arcontes, y atarlos a los sellos y las vestiduras y las órdenes de la luz, para que aquel que yo libere en el mundo sea liberado en las alturas, y para que aquel que yo vincule en el mundo a los sellos
y a las vestiduras y a las órdenes de la luz, sean enlazados en la tierra de la luz a las órdenes de las herencias de la luz. Para bien de los pecadores, me he separado en esta hora, y les he traído los misterios para liberarlos de los aeones de los arcontes, y vincularlos a las herencias de la luz. Y no solamente los pecadores, sino también los justos, con el fin de que conozcan los misterios, y puedan ser llevados a la luz, ya que sin los misterios no podrían ser conducidos a la luz. Gracias. Vean qué interesante es esto. Justos y pecadores. Hay gente justa que no ha realizado los misterios de la luz. Gente buena. Gente noble, que hace la voluntad del Padre, que puede ser algún monje, puede ser alguien que hace la caridad, y sin embargo no ha realizado los misterios de la luz. Es decir, no trabaja con las llaves, con los misterios de la alquimia, pero es buena gente. Cumple con sus deberes de familia o de iglesia, un alma muy noble, que es una bendición para todos los que le rodean. Pero a ese no puede entrar al reino de la luz. Esto es sorprendente, no puede. Porque para entrar al reino de la luz necesita recibir los misterios de la luz. Necesita practicar los misterios de la luz. Es decir, necesita crear los cuerpos solares, necesita encarnar al Cristo. Entonces, para entrar al reino de la luz necesita esos misterios. Por eso dice el Cristo, yo he venido a traer las llaves de ese reino. ¿Y cuáles son esas llaves? El arcano AZF. Los misterios del Lingam Yoni, la fragua encendida de Vulcano, la forja de los cíclopes, el Saja Maituna, los misterios del Viernes Santo, los misterios del 24º misterio, afuera y abajo, el arcano 6 del tarot. Es decir, conexión del Lingam Yoni sin derramar el vaso de Hermes y desintegrar el ego, síntesis de todo el Pistis Sophia. Y ahí las llaves del reino. Necesitamos pues valorar esta enseñanza que nos entrega Samael Aun Weor, totalmente develada, totalmente digerida y adaptada a este tiempo, adaptada en el sentido de que podamos nosotros entenderlo. Se encuentra la clave, esa clave que estaba en secreto y costaba la vida, ahora se encuentra en internet. Y aquí la estamos divulgando y cualquier hijo de vecina puede hablar de ella, como en mi caso. He ahí pues los misterios del reino de la luz que necesitamos practicar para romper esos lazos. Dice el Cristo, con estos misterios, con estas llaves podemos romper esos lazos tenebrosos, esos sellos tenebrosos, y luego realizar la anulación de esos sellos y aparte revelar los misterios o realizar los lazos divinos de la luz, los sellos divinos de la luz, recibir esos sellos divinos de la luz, esos bautismos, esas unciones espirituales de la luz. Es decir, conectarnos a la región de la tierra a luz para de ahí ascender a la región de la herencia de la luz. Conectarnos a la región de la tierra luz. La tierra luz es la región del Crestos. La tierra luz es que el alma llegue en sus iniciaciones hasta allá, hasta el tesoro de la luz, hasta donde quería subir Piscis Sophia. Entonces, ¿quién nos establece esos lazos con la luz? ¿Quién nos ayuda a recibir esos bautismos, esas unciones, esos cantos y esas alabanzas? ¿Quién nos lleva hacia allá? Pues el Crestos, Averamento, el Cristo íntimo. Nos relaciona con esas vestiduras luz, con esos sellos luz. Por eso siempre en el trabajo alquímico la pareja debe estar concentrada en ese primer misterio que es el Crestos. Debe saber orar al Crestos. Cuando hace la oración a la cruz, llenos de júbilo y desbordantes de fe, venimos a ti, oh cruz, oh rosa santa, santa y divina, tú que das el bálsamo para toda llaga, etcétera, etcétera. Debe estar uno concentrado en el Crestos y en los misterios de esa cruz. Debe tener conciencia de lo que está haciendo. Debe anhelar ser conectados a los sellos de la luz. Debe anhelar
romper los lazos tenebrosos que lo unen al destino, a sus apegos, a sus emociones inferiores, a sus deseos, a sus pasiones, a sus temores, a sus odios, a su ignorancia, a este mundo de la recurrencia y superficialidad en el cual nos encontramos, amenazada esta humanidad decadente de ser decapitada ya. Anhelar renunciar a las tinieblas mientras trabaja los misterios sagrados de la alquimia, y anhelar atarte, unirte a las vestiduras de luz del Cristo. He ahí pues la síntesis del Pistis Sophia. He ahí el don de los misterios, sintetizado pues en las llaves que da el Cristo. Por eso Él vino a la tierra. ¿Y cuándo vino? ¿Hace 2000 años? Sí. Y también hace 3000 años. Y hace 5000 años. Y hace 1000 años. Y ha descendido encarnado en cada iniciado. Y a través de ese iniciado ha predicado los misterios. Ha encarnado, hay iniciados con el Cristo encarnado en la actualidad. Está Samael Aun Weor, que encarnó al Cristo y como avatara cumplió la misión de entregar esos misterios para que rompamos los lazos con la logia negra, para que rompamos los lazos con nuestro propio ego o espíritu falso, para que rompamos los lazos con nuestros padres del arconte, es decir, los padres tenebrosos de donde nacimos como ego, de donde nacimos como deudores kármicos, de donde nacimos como hacedores de maldad e iniquidades, de donde nacimos como hijos de la fornicación, como hijos del adulterio, como hijos de la ignorancia, donde nacimos como hijos de un destino incambiable, enredados en esa red tenebrosa, como nacimos como hijos de una necesidad del ego. Y el ego tiene su necesidad de que lo satisfazamos en la pasión. Somos hijos de esa pasión, hijos de ese deseo, hijos de esa necesidad egoica, hijos de la vanidad, de la codicia, del orgullo, del karma, de la acción y reacción, hijos de las tinieblas. Debemos liberarnos de esa paternidad tenebrosa. Debemos renunciar a esa paternidad de los arcontes del destino para ser salvados por el Cristo, renunciar al mundo, practicar esas renunciaciones que explicamos en la conferencia anterior. De todo esto habla Pistis Sophia en esta parte. ¿Cómo recibir pues ese don de los misterios? ¿Cómo sacarnos, salir de ese destino que nos lleva al dragón de las tinieblas y no lo sabemos? Vamos como ciegos. Guías de ciegos al dragón de las tinieblas. Gracias a Mesli por la lectura y a Francisco por estas explicaciones. Vamos a pasar ahora al espacio de preguntas y respuestas de los oyentes. Ya volvemos.
Retomamos con el espacio de preguntas y respuestas de ustedes, los oyentes, y vamos a comenzar con 3 consultas que habían quedado de la parte anterior del seminario. La primera de ellas dice lo siguiente: ¿cuál es el uso del mantra Sama Sama Osa Rachama Osai? Bien, esas palabras mántricas, cuyo significado es amplio, son todas las partes del ser que le dicen al Cristo: ven, nosotros nacimos de ti, ven a nosotros, ha llegado la hora de que te integres con nosotros, ven y ponte esta vestidura luz que has dejado atrás en el 24º misterio. Ahora que has terminado tu obra, ven y póntela. Ha llegado el instante de que uses esta vestidura. Es como establecer un sello luz, un lazo con lo divinal, ¿no? Esa vestidura del Cristo, esas palabras están en esa vestidura, y también está la vestidura del Espíritu Santo, y está la vestidura del Padre. Y esas 3 vestiduras luz están inscritas en ellas todos los misterios del universo. Mas en esa vestidura, en esa primera vestidura que envían, están esas palabras: Sama, Sama, Osa, Rachama, Osai. Imagínate pronunciar esos mantras en los instantes deliciosos del amor, entre esa apasionada paz interior, entre esa dicha más grande del universo, que son los deleites del Viernes Santo. Pronunciar ese mantra a fin de invocar al Cristo y a sus fuerzas de luz, a sus efluvios de luz. Todo lo que tiene que ver con el Cristo es amor a la humanidad, es sacrificio por la humanidad. Son rayos de luz que nos elevan a las altas regiones, que nos asisten, que nos elevan a estados de conciencia más elevados. Tú pronuncias esos mantras y te ayudará a elevarte a estados de conciencia más elevados, a tener una práctica de alquimia más refinada, más pura, más limpia, a unirte al Cristo, a acercarte al Cristo, a invocar todas esas partes del ser que te dicen: ven, ponte la vestidura. A unirte al Cristo. Sama, Sama, Osa, Rachama, Osai. Está pues en la primera parte del libro de Pistis Sophia. Con eso doy respuesta. Se practican los misterios sagrados de la alquimia. Pasamos a la siguiente inquietud del mismo oyente. ¿Es nuestra misma esencia la que está convertida en diablo? Y ese diablo hay que convertirlo en Lucifer, blanqueándola. Sería bueno aclararle al oyente, porque por ahí no sé si está mal formulada o bueno, es así la inquietud que él tiene. He escuchado esa pregunta y al principio pensé: ¿está mal formulada? Al principio pensé: ¿está confundida la persona con esencia, con diablo, con Lucifer y con todo esto? Sin embargo, dándome el tiempo de reflexionar en su pregunta, ¿sabes? Está bien hecha y bien entendida y bien formulada, pero cada mente tiene conceptos diferentes, educaciones distintas, y cada mente puede escuchar esa pregunta e interpretarla mal. Porque para algunos el diablo pues es el Satán, el ego, ¿no? Para otros el diablo es el mismo Christus Lucifer, el Prometeo de la Cábala. Para otros la esencia pues es divinal, es esencia y no se puede convertir en diablo. Sin embargo, vamos aclarando conceptos y ya fijando conceptos podemos dar la respuesta que creo que está bien hecha y que la persona que formuló la pregunta sabe de Gnosis. Bien, empecemos aclarando conceptos. La esencia es la chispa divina, lo divinal dentro de cada uno de nosotros. La esencia, cuando se embotella en el ego, trabaja en función de su embotellamiento. Y si siente uno arrepentimiento de algo, pero esa esencia que está arrepentida está metida en la botella del yo del alcoholismo, por ejemplo,
esa esencia está embotellada en un yo del alcoholismo y siente remordimiento, esa esencia con remordimiento va a trabajar en función de su condicionamiento, y su condicionamiento es el alcohol. Entonces se va a ir a una cantina a llorar, arrepentido, porque le faltó el respeto a su pobre madre física o le faltó el respeto a su padre. Pero ¿cómo es posible que esté arrepentida y esté alcoholizándose? La esencia trabaja en función de su embotellamiento. Así es que ahí es como una mezcla, ¿no?, entre esencia y tiniebla. Pero cuando desintegra el ego, la esencia, el yo del alcoholismo, lo desintegra, se libera, adquiere una virtud. Está consciente, ya no se emborracha, ya no lleva al cuerpo físico a emborracharse, está liberada, es esencia libre, consciente, y no solamente es esencia inocente y pura, sino es una esencia que ha adquirido la sapiencia del pecado. Es una mezcla, una simbiosis de luz con la sapiencia del pecado. Y ahí la esencia liberada, ¿no? Ahora, con respecto al diablo, que la esencia se haya convertido en diablo, pues no, la esencia no se convierte en diablo. Pero sí trabaja en función del embotellamiento egoico. El diablo, digamos que hay que diferenciar al diablo del Satán. El Satán es el ego. El Satán es la logia negra. El Satán son los yoes, la ira, la pereza, las pasiones, la ignorancia, la lujuria, las tinieblas en nosotros. He ahí el Satán, el ego, la fornicación, el adulterio, los lazos tenebrosos, los sellos tenebrosos. Todo eso es el Satán. El diablo, podríamos decir que es una parte del ser, un espejo que refleja lo que somos. Y si somos muchos yoes, pues él se va a asumir la figura de muchos yoes y nos va a decir: miren lo que me has convertido, en un monstruo. Entonces la esencia se ve su reflejo en ese diablo con la figura monstruosa, resultado de nuestras fornicaciones y aberraciones. Pero cuando la esencia trabaja desintegrando el ego, trabaja los misterios de la alquimia con las llaves que trajo el Cristo y logra la liberación, ese diablo que es un espejo, ahora en vez de reflejar los yoes, ya no los va a reflejar, porque ya no tiene yoes. Se autorrealizó, tiene sus cuerpos solares creados, tiene las partes del ser purificadas y perfectas, tiene la conciencia despierta, todas las iniciaciones calificadas, ha recibido los misterios que divinizan, ha encarnado el don de los misterios al Cristo, y entonces lo que se va a reflejar en ese espejo ya no es un monstruo, ahora es un arcángel luminoso. Y ahí el Christos, el Lucifer, el entrenador psicológico. Así pues, así se refleja en el Christos Lucifer. La esencia tiene las llaves de los misterios que nos trajo el Cristo, para que la esencia salga de ese calabozo. Logremos vencer a ese Satán, a ese espíritu falso, a ese obstinado ego, y romper todos los lazos con el karma, con esos padres de los arcontes, renunciar a esos padres de los arcontes de donde hemos nacido, para ligarnos a la luz, unirnos a la luz, fusionarnos en la luz y exclamar, como dice aquella hermosa ceremonia de los aztecas y de los mayas, llamado el ritual o ceremonia de Camazot, cuando ante el espejo el iniciado invocando no invocando, sino diciéndole, gritándole al guardián del umbral, le grita, mirándose al espejo, mirándose a sí mismo, le grita: soy hijo de la gran luz, tinieblas, apártense de mí. Se siente hijo de la luz. Ya no es hijo del Satán, ya no es hijo de los arcontes del destino y de las consecuencias kármicas y de sus lazos. No, renunció al mundo. Ahora se siente hijo de la luz, se fundamenta en la luz, quiere ir a la luz y puede hacer más luz. ¿Y de dónde saca esa luz? Del misterio 24, 24. ¿De dónde saca esa luz? De la magia amorosa, porque ahí en la magia sexual, en la fuerza sexual está la fuerza fuerte de toda fuerza. Quien se hace fuerte ahí en la magia sexual se hace fuerte en todos lados. El iniciado auténtico que se cimenta en la luz, que se arrepiente de verdad, que trabaja en los misterios de la luz, ese iniciado trabaja entre carbones eróticos encendidos, y así crece como llama
una llama más, hija de la gran luz. Ahí está la fuerza fuerte de toda fuerza, en la magia sexual. Y ahí está el poder, ahí están las llaves, ahí está el don de los misterios, ahí está el perdón de los pecados. Ahí, en el lecho nupcial, en la magia amorosa, se sabe quién es quién. Si te estás cimentando en la luz o en las tinieblas. Si quieres la liberación o seguir metido en esa caverna oscura del miedo, del dolor y del sufrimiento y de la lujuria y del odio. Así es. Esa es la respuesta, pues, de la pregunta. Si quieres volverla a hacer la pregunta, por si perdí el sentido de la misma, ¿no? Pero creo que sí se dio respuesta. Sí, Francisco, vamos a pasar a la siguiente inquietud. ¿Cuántas partes del ser tenemos? Se nos dice que son 49, sin embargo, también se nos dice que todos los personajes de los libros sagrados están dentro de nosotros, como partes del ser. ¿Podrías, Francisco, aportar algo al respecto? Con el mayor gusto, claro que sí. En Piscis Sofía, el maestro es muy claro y nos dice, son 49 fuegos. 49 partes del ser. ¿Sí? 49 partes del ser. Pero la mente hace este análisis y dice, no me salen las cuentas. Me sobran unas partes del ser, ¿dónde las pongo? O me faltan algunas otras, esas, ¿en dónde estarán? Entonces la mente sí ciertamente se confunde entre las partes del ser, pero en el cuerpo de doctrina escrito es muy claro el maestro Samael hablando de 49 fuegos, 49 partes del ser. Ahora, que cada parte del ser tenga ciertos ministerios, misiones, efluvios, ministerios, labores que tenga que cumplir y esa labor uno la confunda como parte del ser, pues ya resultarían muchas partes del ser. Pero en sí son 49 fuegos. Según pues la enseñanza del quinto de los 7, Samael Aun Weor, 49 fuegos, 49 partes del ser. Y cada una de esas partes del ser, en el fondo yo les digo a ustedes, es algo simbólico, porque las partes del ser también dice el maestro que es como un jardín de niños, y cada niño es una parte del ser. Es una forma de representarlo, como un jardín de niños con muchos niños. Y otra forma de representarlo como partes del ser. Unidad múltiple perfecta. Muchas partes del ser, una unidad que es el ser, múltiple perfecta en la luz. Pero esas partes del ser como partes, y la mente recibe la palabra partes, y luego recibe la palabra la mente que dice autónomas y autoconscientes y autoindependientes, partes del ser. Y ya lo interpretamos con nuestra mente, ¿no? Intelectual. Pero esa parte del ser es una unidad múltiple perfecta. En el fondo es el mismo ser. Entonces esa multiplicidad divina, esa unidad múltiple perfecta, son muchos rayos de luz del Cristo. Son efluvios del Cristo, misiones del Cristo, desideratos, órdenes del Cristo. Una es la misión de Pedro como parte del ser, otra es la misión de Juan como parte del ser. Piscis Sofía o Jesús de Nazaret, a Juan el Evangelista no le dice Juan Evangelista. Jesús de Nazaret le dice Juan el Virginal. El verbo, la palabra, Juan el Virginal. Así le dice a Juan, al Juan que nosotros conocemos como Evangelista. Juan el Virginal. Entonces son partes del ser en nuestro interior. Efluvios, mensajes, desideratos, misiones, todos son múltiples rayos que emanan del Crestos. Es una unidad múltiple perfecta de nuestro propio ser. Y esos rayos, dice el maestro, que son 49 partes del ser. Así doy respuesta a esta pregunta, que considero que es más allá de una cantidad mental establecida y
interpretada por una mente como la nuestra, ¿no? Condicionada por los sentidos. Pero así es. Son 49 fuegos, según Samael, Aún Beor, 49 efluvios, 49 rayos del ser en esta unidad múltiple, perfecta. Esa es la respuesta de él. ¿Hay algunas prácticas específicas para poner en actividad el don de los misterios? Hay algunas prácticas específicas para poner en actividad el don de los misterios. Bien, interprétese como el don de los misterios, el Cristo íntimo, encarnado, con todos sus misterios, Él. Es decir, con todas las iniciaciones que Él nos da, con toda la asistencia que Él nos da, con todos los sacrificios que Él hace para salvarnos y sacarnos de estas tinieblas, con toda esa misericordia e infinito amor con el cual nos va guiando Él hacia más ocultos lugares, hacia arriba y hacia adentro de nuestro ser. ¿Qué prácticas podemos hacer para poner en actividad el don de los misterios? Samael Aún Beor nos da los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero la pregunta quizás debería ser al revés. Si la pregunta se dice, ¿qué prácticas deberíamos hacer para poner en actividad el don de los misterios? ¿Qué prácticas deberíamos hacer para que el don de los misterios nos ponga en actividad a nosotros? Como almas perezosas, negligentes, indiferentes, adormecidas, que llega la noche y no practicamos, o se nos hace intrascendente el perder la energía creadora como si no fuera importante, etc. Entonces, ¿qué prácticas tendríamos que hacer para que el don de los misterios, es decir, el Cristo, nos ponga en actividad a nosotros como alma, nos revolucione y salgamos adelante y encarnemos ese don de los misterios? Las prácticas son la renunciación al ego. Las prácticas son morir en sí mismo todos los días. Haz una práctica de la muerte del ego. Observa tus errores. Observemos pues nuestros errores. Desintegremos los yoes. Desarrollamos la autoobservación. Descubramos el ego. Hagámosle el análisis al ego. Y oremos a la Madre Divina para que le decapite, a fin de que se libere la esencia. Logremos la castidad en la magia sexual, valoremos el trabajo en la alquimia, las llaves de los misterios ahí están, el gran arcano ZF, aprendamos a persuadir, convencer a la pareja que nos ayude en los sagrados misterios. Esté en juego, no esté en juego una cantidad de dinero en el banco, no esté en juego un trabajo laboral en una oficina que te puedan correr o no. No, eso no está en juego. Ni siquiera está en juego tu cuerpo físico. Está en juego el alma. Está en juego nuestro soplo de poder, nuestra esencia como iniciados. Está en juego si perdemos nuestra alma entre el dragón de las tinieblas. Está en juego nuestra vida espiritual. Porque llegará el momento en que se acaben las oportunidades y tocaremos a las puertas de la luz y éstas estarán cerradas. Y el Cristo abrirá y dirá, ¿qué queréis? Y nosotros diremos, somos nosotros, queremos entrar. Recuérdanos, dimos conferencias, predicamos tus enseñanzas y tus misterios. Hablamos en las plazas, en las asociaciones, dictamos conferencias en tu nombre. Ábrenos, queremos entrar. Pero nunca realizamos la obra, ¿no? Y entonces Él dirá, apartaos, hacedores de iniquidad y de maldad, apartaos. Aún hacedores de iniquidad, así dice, apartaos, aún hacedores de iniquidades y de maldad, es decir, aún de que recibimos los misterios, aún que se nos dio las llaves de los misterios de la luz, aún que se nos develó toda la enseñanza con el quinto de los 7, aún así seguimos siendo fornicarios, mentirosos, adúlteros, usureros,
escépticos, materialistas, negligentes, perezosos, y perdimos el tiempo miserablemente. Aún a pesar de todos los misterios develados y entregados públicamente, aún así hacedores de iniquidad, alejaos, no los conozco. Y cerrará las puertas. Por eso debemos aprovechar ahorita, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos apocalípticos, en estos tiempos de tiniebla y de confusión. Nosotros los gnósticos tenemos las llaves de los misterios. ¿Qué hacer para poner en actividad eso? Dice el Cristo, yo he venido a traer fuego a la tierra. ¿Qué haré para que arda? Yo he venido a traer los misterios de los bautismos que salvan al alma y entregan el perdón de los pecados. ¿Cuánto tendré que esperar para que se cumpla? Y bien hace la pregunta la persona ahorita, ¿qué hay que hacer para poner en actividad todo esto? Morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Eso hay que hacer, estudiar la obra del venerable maestro Samael Aun Weor y dedicarse con ahínco a estudiar lo que es la muerte del ego en Psicología Revolucionaria, la Gran Rebelión. Estudiar con ahínco lo que es la alquimia en el Misterio del Áureo Florecer, ese libro, y en el Piscis Sophia. Estudiar con ahínco lo que es la difusión de la enseñanza a la humanidad, haciéndose misionero y lanzarse en estos últimos tiempos a la lucha, a la batalla, cueste lo que cueste, porque lo que hay que salvar no es el cuerpo o un trabajo o un dinero, lo que hay que salvar es el alma en estos tiempos tan terribles y caóticos. Esa es la respuesta. Gracias, Francisco. La siguiente consulta está relacionada a la anterior. La misma dice, ¿existe un número de veces en la práctica de estos misterios o con practicar una sola vez es suficiente? Supongo, Francisco, que la pregunta va relacionada al trabajo de la alquimia. Sí. Entiendo que va relacionada con la alquimia y con esos misterios para rescatar, ayudar a las esencias que ya están desencarnados, ¿verdad? Y unos que desencarnaron y están en los juicios y castigos de los arcontes, y otros que desencarnaron y están, aparte, lo más terrible, en el fondo de las mazmorras del dragón de las tinieblas, ¿verdad? Son dos claves, la primera del capítulo 108 y la segunda del 128. Bueno, si se hace bien con toda conciencia, con una es suficiente, pero si quieres trabajar con la ley del 3, pues ahí sí trabajar el tercer misterio, pues hazlo 3 veces en la alquimia, con mucha fe. Y sabes, se hará la voluntad del Padre, se hará la voluntad del Cristo. Uno como alma pide, ora con mucha fe, con mucha devoción. Sí, así es, 3 veces, haciendo referencia a las 3 fuerzas creadoras, en loor de las 3 fuerzas creadoras. Esa es la respuesta, 3 veces. La siguiente pregunta también mantiene relación. Dice el oyente, referente al capítulo 108 y 128 del Pistis Sophia, ¿no se estaría violando el karma de una persona al tratar de que su esencia no cumpliera ese aprendizaje, al tratar de sacarla de donde la ley la ha sometido? Luego el oyente aclara y dice, ya sé que suena despiadado de mi parte e inmisericordioso. De hecho, yo ruego por los desencarnados a diario en mis oraciones. Muy bien. Eso me hizo recordar, ¿sabes? Un chiste de una persona que se murió, pero realmente tuvo un trance, ¿cómo se dice? Fue diagnosticado muerto clínicamente. Estado cataléptico. Y entonces, bueno, el caso es que en el pueblo lo meten al ataúd y ahí están todos llorando. El médico lo diagnosticó muerto, clínicamente, muerte. El curita pues también le dio los santos óleos, hizo la ceremonia y dice, sí, murió. Y lo meten al ataúd ahí. Y en el momento en que ya le van a echar la tierra, aún está abierto el ataúd, el Señor vuelve en sí. El muerto abre los ojos, pero lo ve la esposa. Y él le dice, oye, no estoy muerto, sácame de aquí.
Y la esposa en su ignorancia le responde: no, el médico ni el cura pueden estar equivocados. Y cierra el ataúd y le echan tierra encima. Así pues, ciertamente, una ley superior trasciende la ley inferior. Una ley inferior que es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. El amor es una ley de tipo superior. Y nosotros estamos pidiendo en amor misericordia para un alma. Estamos suplicando. No hay que tomarnos el papel del liberador que ordena que lo saquen inmediatamente, sáquenlo inmediatamente. Es decir, estaríamos ahí reafirmándonos en un ego, ¿no? En un yo místico, en un yo autoritario, inconsciente. No ese es el papel de las claves. El papel de las claves es trabajar con infinita humildad y amor, suplicando misericordia para aquellos desencarnados. Ahora imagínate que ese desencarnado seamos nosotros, allá en una mazmorrita, una mazmorra, o allá en un juicio con los arcontes de la ley, antes de lanzarnos a una sentencia, ¿no? Seamos nosotros los que estamos enredados en ese juicio, en esos castigos o en aquella mazmorra. Y que alguien diga: no pidan por él. No, es su karma. Punto. Es su karma. Punto. No. Obviamente se debe hacer con humildad y en amor. Y te felicito el que hace la pregunta que todos los días pides por los desencarnados, porque ciertamente los desencarnados en esas tinieblas en las que están muchos, pues necesitan ayuda desde aquí, de los que estamos en la tierra. Y si tus oraciones van acompañadas en castidad, en la magia amorosa, si realmente eres casto y trabajas con los misterios de la cruz, con los misterios de las llaves, con los misterios del Cristo o don de los misterios, y en castidad pides por los pecadores esas prácticas diarias, pues te felicito. Sería grandioso que lo estés haciendo con los trabajos de la cruz y tendrán grandes efectos si agregas a tus oraciones sinceras y llenas de caridad, agregas esta clave. Felicidades. Esa es la respuesta. Tenemos otra pregunta de un oyente. Ella dice: vamos a suponer que nos encontramos con el desdichado caso de que ya una parte de nuestra psicología o parte interna de nosotros está alojada en el abismo, pero tenemos el gran anhelo de autorrealizarnos, de levantarnos en esta existencia trabajando arduamente. ¿Sería posible el salvarnos de caer en una condena total, de caer en el abismo? ¿Qué esperanzas hay de salvación en el caso de esas almas que están o estamos ya en esa situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Esto es negociable con la ley? ¿Podemos cambiar esta circunstancia? Pista y Sofía nos enseña que a través de los arrepentimientos podemos salir del caos. Pista y Sofía nos enseña, y el gran develador de Pista y Sofía, Samael, nos enseña que todo arrepentimiento sincero, auténtico y verdadero y legítimo ante la luz es sexual. Es decir, si alguien dice: sí, estoy arrepentido de haberme alcoholizado y de llevar una vida mal, lejos de Dios, ya quiero ser un alma noble. Si esa persona no lo demuestra en el lecho nupcial con su pareja, venciéndose a sí mismo, venciendo a la bestia y refinando el sacramento de la Iglesia de Roma, retirándose del trabajo erótico, sexual, triunfante, y venciendo a su bestia interior y refinando y cada vez ascendiendo a niveles más altos del caos, si no lo demuestra ahí, su arrepentimiento es falso. Aunque su personalidad sea sincera, la realidad de ese arrepentimiento es falso. Es un sincero equivocado. Pero si su arrepentimiento es legal, es auténtico, legítimo, es decir, si sexualmente ya no derrama su energía creadora,
Ya si es mujer no comete el orgasmo que se dice de la fisiología. Si es varón no tiene ese espasmo, no eyacula, hablemos pues claramente. Si es valiente, si es guerrero tigre, si es guerrero realmente que lucha contra el obstinado ego, contra el espíritu falso, contra esos lazos sexuales, y sale victorioso cada noche, triunfante, fiel al Cristo, entonces su arrepentimiento es sincero, y todo arrepentimiento sincero siempre es escuchado. De hecho, hay almas que son misioneros, que antes de tomar cuerpo físico para ser misionero, ya eran almas en los mundos infiernos. Y hubo alguien que tiene las llaves de ahí, que fue por esas almas perdidas y las trajo al mundo para darles una última oportunidad y formar con esas almas perdidas algunas el ejército de salvación mundial para difundir la gnosis. Ese ser que tiene las llaves del infierno, ese ser que bajó a rescatar esas almas ya perdidas, su nombre es Samael. Así es que muchos que estamos en la misión pudiéramos haber estado ya como almas fracasadas, habiendo concluido el ciclo de 108 existencias, y sin embargo, Samael, con esas almas arrepentidas, está formando su ejército. Así pues, ¿cómo salir de allá? Con la alquimia, con la enseñanza de Samael, con la enseñanza del Cristo. Esa es la respuesta, Helio, en síntesis. Pasamos a la siguiente inquietud. Nos encantó escuchar la clave que se leyó la vez anterior, en la parte 4 del seminario, llamada la Misa del Perdón de los Pecados. ¿Nos podría hablar un poquito más al respecto? Claro que sí, por supuesto. Esa misa, o esa ceremonia extraordinaria, porque nos da una clave maravillosa, con la cual podemos nosotros salir de este estado en el que nos encontramos, sí. Y nos da una ayuda. Esa clave la da el maestro a sus discípulos porque todos dicen, danos una clave para salir de este adormecimiento. Danos una clave para que nuestros pecados sean perdonados. Y si tú quieres resumir en una forma ceremonial, en una forma litúrgica, en un tipo ritual sagrado, sí, en ese ritual sagrado, en esa ceremonia, en ese evento sagrado, representar el trabajo en la magia amorosa, en la alquimia, en el Saha Maituna, cómo una pareja se salva y se impregna y se eleva hacia la luz y se sale del caos unidos como rayo y torrente de luz esa pareja, y luego eliminan todo el ego, y luego rompen todos los lazos con el espíritu falso, y luego rompen todos los sellos con el espíritu falso, y luego rompen todos los lazos con su destino, y luego encarnan al Cristo, y salen de los aiones y se fusionan en todas las regiones elevadas del espíritu, como en esa región de los de en medio, esa región de los de la derecha, esa región del tesoro de la luz, y se llegan al tesoro de la luz, y del tesoro de la luz hacen lazos de luz con sus vestiduras luz hacia la región de la herencia de la luz, y así en pareja se funden a la luz de las luces. ¿Cómo? Y vean cómo de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz, de la materia al espíritu, de la ignorancia a la sabiduría, de la tierra al cielo. ¿Cómo le hizo esa pareja? ¿Cómo le hizo? Con las llaves que dio el Cristo, con los misterios, con el don de los misterios. ¿Y cómo podríamos representar ese proceso que acabo de citar en una ceremonia? Ese proceso de transformación de una sustancia material en sustancia espiritual. Una ceremonia que represente esa salvación,
ese sacrificio del Cristo, esa transformación. Que podamos celebrar esa ceremonia una vez al mes de perdida, los días 27, en nuestra casa con nuestra familia. ¿Dónde está esa ceremonia? He ahí ese misterio. Capítulos 141, 142 y 143 de Piscis Sophia. He ahí, pon el pan integral con un poco de jugo de uva, pero uva con semilla, licuado, jugo de uva. Pon tu mesa, tu altar, tus 3 fuegos, tu pentagrama, tu Cristo. Haz tu altar, pues, y lee a tu familia ese capítulo con infinita devoción. Desde chiquitos a tus hijos enséñale el sentido de veneración y de respeto. Pero como adultos, lo que estás leyendo es una ceremonia de alquimia, que tiene poder, esos mantras, que tienen fuerza. El verbo crea, el verbo cristaliza, el verbo geometriza, el verbo activa. Y si en las preguntas anteriores alguien preguntó cómo activar al alma para acelerarse hacia el don de los misterios y lograr la autorización, esta es una ceremonia maravillosa para activar al alma. Se satura el pan y el vino de átomos crísticos, y al llevarlos a la boca, cada célula de nuestro cuerpo lleva esa energía crística hacia la sangre, hacia el alma, fuerza espiritual. Impregnados por los mantras que da el Cristo, es una ceremonia, pero tiene esa ceremonia efectos físicos y anímicos y espirituales en nosotros, a través del pan y el vino y a través de esa lectura. Pero esa ceremonia está representando algo, ¿qué? Lo que hagas en el lecho nupcial con tu pareja. Pero de nada te sirve leer esa ceremonia si en el lecho nupcial se sigue siendo un fornicario, un profano, un pecador, un transgresor. Entonces hay que ser congruentes. Por eso dice el Cristo al final de estos capítulos, dice, este misterio no se lo deis a todos los hombres, ocúltaselos a ellos y dáselos solamente a aquel que os tenga fe y esté practicando los misterios que les he enseñado. He ahí el misterio de la primera ofrenda que marca el sendero de las tinieblas a la luz, dice el Cristo. He ahí el misterio del don de los pecados. He ahí el misterio del don del bautismo que perdona los pecados. Todo eso es grandioso, todo eso es maravilloso y está en el Piscis Sophia. Es muy triste ver que muchos estudiantes gnósticos tengan el Piscis Sophia solamente para llenar un espacio en su biblioteca o en su librero. Ignoran que ignoran, como dice Sócrates. No saben lo que tienen. Es llegado el momento de revolucionar nuestras conciencias, de amar nuestra asociación, de amar nuestra segunda cámara, de amar los misterios que nos han develado, de vivirlos y de practicarlos dentro de sí mismos, de formar parte de ese gran ejército de salvación mundial, pero ese ejército de salvación mundial se forma por aquellas almas guerreras que se están salvando a sí mismos. Es decir, que están muriendo en sí mismos, de instante en instante, que están luchando contra nuestra propia ignorancia, nuestras pasiones, nuestros apegos, nuestras debilidades. La palabra clave en Piscis Sophia, creo yo, es liberación. Y nosotros sufrimos mucho porque estamos esclavos de nuestras pasiones, de nuestras recurrencias, casados con alguien con quien quizás no queremos estar, viviendo en un trabajo donde no queremos estar, viviendo con una familia con la cual sufrimos mucho y no queremos estar, viviendo en estados psicológicos de esclavitud terrible, en una situación económica detestable, o víctimas de nuestros vicios, pasiones, debilidades, lujurias, ambiciones, vanidades. Y así se nos va la vida con congojas, suspiros y tristezas. Esclavos, esclavos. Pero Piscis Sophia nos da las llaves de la liberación de esa cárcel. Practícalos. Vive esos misterios. Samael nos trajo esos misterios. Pero la luz vino de las tinieblas. Pero las tinieblas. No comprendimos ese verbo. El verbo de Samael, que nos entregó la enseñanza develada. La palabra clave pues en Gnosis es liberación.
He ahí los misterios de la misa del perdón de los pecados, del bautismo del perdón de los pecados, que está en ese capítulo 141, 142 y 143. Me acordé una parte donde decían los apóstoles y María, Jesús, Maestro, Averamiento, estamos maravillados con esas grandiosas enseñanzas y misterios que nos has revelado. Y nuestras almas se agitan en nuestro interior. Y como nuestras almas han salido de ti, se agitan queriendo salir de nosotros para fusionarse en ti, mi Señor. Entonces los apóstoles, sus almas se agitan en ellos y quieren salir de ellos y fusionarse en el Cristo. ¿Ves qué hermoso es esto? Nuestro Cristo íntimo, de Él surgieron todas las partes de nuestro ser, y todas las partes de nuestro ser se agitan y quieren autorrealizarse y llegar al Cristo, fusionarse con el Cristo. He ahí el misterio de la autorrealización. Pero para eso hay que conocer la doctrina del Cristo que está en Piscis Sophia. Y esa doctrina nos la devela el quinto de los 7. Así es que es grandioso, maravilloso, extraordinaria, gigantesca la obra que Samael hizo en estos tiempos de tinieblas. Y de estos tiempos se acordarán en la futura raza, Coradi, en aquella época de luz que venga, en aquella edad de oro. Recordarán que hubo tiempos de tinieblas, de una humanidad perversa, materialista, escéptica, cruel, llena de perversidades. Y que en esos tiempos hubo un hombre que desenvainó la espada del verbo y difundió una enseñanza de luz, y que incluso develó los misterios crísticos del Piscis Sophia. Y la humanidad perversa no quiso escuchar. Y murió entre el fuego y los terremotos. Pero de entre esa humanidad perversa hubo un pequeño pueblo de mujeres y hombres que se rebelaron contra las tinieblas, lucharon por la salvación de su propia alma con los 3 factores de la revolución de la conciencia y formaron un ejército de luz. Y ahí estamos invitados. Que la luz pues brille en las tinieblas. Y termino esta aportación recordando una frase en el Piscis Sophia que dice: oh luz, tu luz está en mí y yo estoy en la luz. Eso es, Helio. Concluimos con unas palabras de agradecimiento que nos hace llegar una oyente y vamos a dirigir las mismas a Francisco, Metzli, Axel y Salomé. Está impresionante este conocimiento, el estudio que están impartiendo acerca del Piscis Sophia. Siempre queda en mí vibrando una gran añoranza y hambre de escuchar más. Les suplico continuar con este seminario. Creo que en los tiempos en los que estamos viviendo se hace necesario. Y con estas palabras damos por terminada la intervención del día de hoy. Gracias. Helio, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de compartir esta hermosa enseñanza del Piscis Sophia con todos los oyentes. Les agradezco a todos su paciencia, haberme escuchado, y gracias a los que me han ayudado a que esto se logre. Y ojalá podamos abrir ese libro, estudiarlo, bucear en él y encontrarnos a sí mismos en su sabiduría.